Hola a todos. Quería compartirles unos aspectos históricos de la Navidad muy brevemente. La Navidad comenzó a celebrarse desde el año 221 después de Cristo, el día 25 de diciembre. A mí me parece eso, primero que todo, muy interesante, porque el año 221 después de Cristo es literalmente hace miles de años. Segundo, me parece también muy interesante ver que se celebraba inclusive cientos de años antes de que se declarara de manera oficial el Nuevo Testamento. Los escritos del Nuevo Testamento existían desde una época muy inmediata a nuestro Señor Jesucristo, pero no se conocían ni se tenía como tal un documento que fuera el Nuevo Testamento. Entonces también me parece muy interesante eso. Ahora, en el año 336 después de Cristo, en Roma, durante el periodo del emperador Constantino, él hizo una solicitud a la iglesia y la iglesia declaró universal la práctica de la Navidad. Recordemos que en Roma fue donde los apóstoles Pedro y Pablo murieron como mártires precisamente en el proceso de evangelización y de fundar, por así decirlo, de manera oficial la oficina de la iglesia en Roma. Y la iglesia pues lo declaró una práctica universal en el año 336 después de Cristo, también en respuesta a dos herejías que habían en su momento. Una era el arianismo y el otra es el maniqueísmo. El arianismo dice o decía que Jesús era realmente humano pero que no era divino. Y por el contrario, el maniqueísmo decía que Jesús era divino y no era humano. Sin embargo, la posición de la iglesia ha sido siempre la misma, y es que la esencia de la Navidad es recordar y vivir que el único Dios verdadero se hizo realmente humano, sin perder nada de su divinidad, por amor a nosotros y con el propósito de salvarnos. Entonces, a mí me sirvió mucho en su momento reconocer los aspectos históricos de la Navidad para personalmente o individualmente tener un compromiso espiritual más profundo con ella, sabiendo que es una práctica que viene desde el cristianismo temprano y reconociendo pues el sentido propio que debe haber en ella. Recordemos que la eternidad, vivir toda una eternidad sin tener que pagar las consecuencias del pecado, es un precio muy caro que nosotros no podemos dar, nosotros no podemos pagar. Por eso es solo a través de nuestro Señor Jesucristo que se puede recibir esa gracia, porque es un regalo, es una gracia. Entonces, pues a mí personalmente, como les decía, tener esto presente me ayudó a vivir la época de la Navidad más consciente, más devoto y más entregado a lo que en realidad debemos celebrar en esta época. Espero que a ustedes también les sirva, que tengan una feliz Navidad y que Dios los bendiga.